La Edad Media fue un periodo histórico apasionante, pero también lleno de sombras. En Europa el feudalismo creaba una sociedad injusta y desigual, y la Iglesia Católica había crecido en riqueza y poder, pero había convertido los principios de Jesús en una religión alejada de las personas, donde había un abismo entre el clero y el pueblo llano. En medio de esto, alguien se levantó para decir que aquello no estaba bien, que había que cambiarlo. Martín Lutero es el hijo de un hombre que ha progresado económicamente, un minero que ha conseguido comprar una mina. Su padre quiere que estudie Derecho en la universidad para que pueda mejorar la situación de la familia, pero él, con un encuentro fortuito en un camino de vuelta a casa, pues va en medio de una tormenta a prometer que va a ser monje. Se va a hacer monje agustino, que era uno de los monjes que más cercanos estaban a la Biblia en ese momento, y acabará siendo profesor de Biblia, y ahí, en la lectura de la Biblia, es donde se va a dar cuenta de las grandes contradicciones que había en la Iglesia de su tiempo, en la Iglesia Católica de su tiempo, y lo que dice la Biblia. Podemos decir que el año 1510 representa un punto de inflexión en la vida de Lutero. Él va en un viaje a Roma y queda profundamente decepcionado con toda la corrupción de la jerarquía eclesiástica, el boato y todo lo que allí hay. 7 años más tarde hay una campaña del Papa León X para captar fondos mediante la venta de indulgencias, que son unos documentos que mediante la compra de ellos se podrían liberar a familiares del purgatorio. Llegues arriba, Hendrik será liberado del purgatorio y entrará por las puertas del cielo. Esa es la gota que colma el vaso y Lutero decide redactar las tesis contra la indulgencia. También pone en tela de juicio toda la teología de la época, y eso es colgado en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Fue por aquel entonces cuando Lutero tuvo su crisis espiritual. Le atormentaba la idea de la justicia de Dios, porque él la entendía como algo que Dios le exigía a él y que jamás podría alcanzar. Pero al leer las palabras de Pablo en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, entendió que se trataba de la justicia de Dios que había provisto para los pecadores en Jesucristo. Y ese fue el gran descubrimiento de Martín Lutero. La palabra protestante viene porque Lutero, con sus tesis, protestó a Roma de esos principios teológicos que no eran de acuerdo a la Biblia. Esas tesis han sido, digamos, una declaración pública de que el Evangelio era patrimonio de la humanidad, y de ese patrimonio gratuito de Dios la Iglesia estaba haciendo un gran negocio, aprovechándose de la oscuridad del medievo. En apenas 2 semanas, este documento, traducido al alemán y copiado innumerables veces, se había difundido por toda Alemania, llegando a oídos del Papa León X, que acabó declarándolo hereje. En su tesis, Martín defendía una vuelta al cristianismo sencillo predicado por Jesús en sus orígenes, que se puede resumir en las famosas solas. Mi crítica no es contra el Santo Padre, sino contra los deshonestos que dicen representarle. Sola Escritura significa que la palabra de Dios es la única verdad legítima y que nos revela toda la verdad acerca de la salvación, que no hay nada que podamos añadir o quitar de la palabra, sino que Dios nos lo ha dado allí todo completo. La sola gracia hace referencia a que no somos salvos por obras, por muchas obras piadosas, por muchos sacrificios, mucho que te flageles y tal y que cual. Tú no eres salvo por esto, sino que tú eres salvo solo por la gracia y por la misericordia de Dios, que tiene, digamos, su forma de ser y su fuente en el sacrificio de Cristo en la cruz. La salvación por fe consiste en creer en Jesucristo. Él en la cruz murió por nuestros pecados y nosotros pues no podemos resolver el problema de ese pecado nuestro. Él lo hizo y creyendo en Él nos dice la Biblia que somos salvos. Solo Jesucristo significa que la salvación está basada solamente en Cristo. Solo Jesucristo significa lo que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solo a Dios la gloria
es la última de las 5 afirmaciones y es una consecuencia natural de haber entendido las 4 anteriores. Porque cuando yo me doy cuenta que la salvación no es por obras, que es solo a través de Jesús, por medio de la fe y por gracia, la consecuencia natural es que solo Dios se merece la gloria, la alabanza y los elogios. La rápida expansión de las ideas de Lutero solo se puede explicar gracias a un aliado inesperado: la imprenta de tipos móviles. Gutenberg había estado haciendo pruebas durante más de 30 años atrás, y para esa época el ingenio alemán ya se había popularizado, permitiendo hacer muchas copias de un documento de manera rápida y económica. Aunque ahora lo veamos como algo habitual, la imprenta supuso para finales del siglo XV, principios del siglo XVI, la gran revolución cultural. El libro podía llegar a casi cualquier parte de una manera mucho más barata, y eso hizo que las ideas se difundieran muy rápidamente por Europa. Muchísimos folletos, libros que van a llegar a todos los rincones de Europa, incluso cuando él va a la dieta de Worms ya es muy conocido y la gente le sale a recibir como una especie de famoso de la época. Y curiosamente también lo que va a hacer la imprenta, darle la oportunidad de traducir la Biblia, la palabra de Dios. Cuando él está perseguido, piensa que le van a matar, lo que va a hacer es traducir la Biblia al alemán, al lenguaje del pueblo, para que si matan a Lutero no puedan matar a 1 millón de luteros, que se va a convertir todo aquel que lea la Biblia. El protestantismo comienza a extenderse rápidamente por los países vecinos y toma diferentes formas, aunque todas coinciden en su ruptura con la Iglesia católica. Inmediatamente desde Alemania se extiende este sentir por una iglesia fundada en la palabra, por una iglesia centrada en la adoración a Dios y únicamente a Dios, y muy señaladamente con la conversión de Calvino va a extenderse a Francia. En Francia va a tener un gran éxito porque Calvino, no solamente en su tierra natal, sino en la próxima Ginebra, donde se instala con otros, va a desarrollar la segunda fase de la Reforma, que es el calvinismo. De todos los países en donde se oficializó primeramente, digamos, el protestantismo como religión oficial, fue los países del norte, que fueron los más radicales y cortaron con Roma, a pesar de Lutero, porque Lutero no quería romper con Roma. Lutero lo que quería era reformar la Iglesia, que la Iglesia se adecuara a las Sagradas Escrituras, pero luego en cada país hubo unas reacciones diferentes que salían del control de Lutero. El protestantismo es como una expresión muy generalizada y entonces en cada país cogió un énfasis diferente. Independientemente de los intereses políticos, las ideas que había plantado Lutero calaban en los corazones de las personas y fueron transformando poco a poco la sociedad. Muchos pensadores y grandes personajes europeos actuaban movidos por esta nueva fe. Pero también las leyes de algunos países se fueron adaptando a la moral predicada por los reformadores. Lutero y los otros reformadores producen una revolución sin precedentes a nivel europeo y a nivel mundial. Primero, al proclamar el sacerdocio universal, que es que cualquier persona se puede dirigir a Dios sin necesidad de intermediarios. El segundo principio es la libre interpretación de las Escrituras, que no significa que cada uno pueda leer e interpretar lo que le parezca, sino que uno se libera de la tutela de la jerarquía eclesiástica a la hora de interpretar. Lee e interpreta lo que está leyendo. Esto produce una revolución sin precedentes, y no solo en el campo religioso, sino también en el político y social. La Reforma protestante supuso un gran cambio en la historia. Ahora, después de 500 años, podemos hablar de cómo influyó en muchas áreas de la vida, no solo en el aspecto religioso. El aspecto social, los protestantes contribuyeron al parlamentarismo moderno, a la democracia, a la libertad de prensa, a la libertad de cultos, naturalmente, y eso hizo que, y a la tolerancia, ¿no?, que es uno de los grandes logros del hombre moderno europeo. Eso hizo que a lo largo de su historia, tanto en Europa como en los Estados Unidos y en los países donde ha habido pues grupos protestantes más grandes, haya personajes tan destacados, pues por ejemplo como Martin Luther King, con la defensa de los derechos de las personas de color, pero también la abolición de la esclavitud siglos antes, o tantas otras cosas que han contribuido al bienestar del mundo, ¿no? En el mundo de la ciencia, pues uno de los grandes personajes es Newton, que no solo era un gran científico, sino era además un hombre de fe. Pero también ha habido personajes tanto hispanos
como latinoamericanos, presidentes de gobierno, ¿no?, que han influido por sus valores, como Abraham Lincoln, por ejemplo, con su lucha, ¿no?, en los Estados Unidos también contra la esclavitud, pero sobre todo por la tolerancia. Él decía que su libro de referencia siempre era la Biblia y que siempre buscaba pues en Dios consejo para sus decisiones políticas. La gran aportación que hizo la Reforma respecto a la economía, sin lugar a dudas, fue el nuevo concepto de trabajo. A partir de la Reforma, el trabajo ya no solamente no era una maldición, sino que era una bendición, como curiosamente está pasando hoy día en la sociedad en la que estamos viviendo. Todo el mundo tenía que trabajar, todo el mundo tenía que vivir del esfuerzo de su trabajo y además tenía que llevar una vida pues sencilla y una vida, digamos, digna, de acuerdo con los principios de las escrituras en los cuales estaba basada, digamos, la Reforma. En el año 17 fue cuando Lutero colocó las tesis de Wittenberg y 7 años después, en 1524, se edita el primer compendio de corales, el Choralgesang, de ahí viene el nombre de coral. Desde que el Papa Gregorio había instaurado, digamos, un canto único para toda la Iglesia, el gregoriano, entonces el pueblo dejó de cantar, se limitaban a un amén o un aleluya al final. Entonces supone un gran cambio porque Lutero y sus colaboradores le dan al pueblo el papel de protagonista, de cantar. Son melodías que se cantan con textos en alemán, los textos son totalmente bíblicos, adaptan los ritmos de manera que sean lo más iguales posibles para que sea fácil de cantar. Y así surgirá lo que llamamos ahora nosotros himnos. Estos corales creados por Lutero, también Johann Walter, Ruf y Senfl, suponen un gran cambio no solo para la alabanza, sino también para la historia de la música. La llegada del protestantismo a España no fue fácil a causa de la fortaleza de la Iglesia Católica y a su unión con la monarquía reinante. No obstante, muchos valientes extendieron las nuevas ideas y se crean numerosas comunidades, entre las que destacan las de Valladolid y Sevilla. Las ideas luteranas encontraron eco en España fundamentalmente en dos focos, Valladolid y Sevilla. En ambas ciudades se persiguió la disidencia por medio del Tribunal de la Inquisición, donde Sevilla tenía sede. Los castigados iban a prisión al castillo de San Jorge, después pasaban al auto de fe si sobrevivían a los rigores de la prisión a un auto de fe que se celebraba en la Plaza de San Francisco y de allí directamente al quemadero que hoy es el Prado de San Sebastián. Entre los monjes de este monasterio situado en Santiponce, en Sevilla, estaba Casiodoro de Reina. Él inicia aquí la primera traducción completa de los escritos originales al castellano. Era la Biblia del Oso, que posteriormente la terminó en el exilio y fue revisada por Cipriano de Valera. Aquí se encontraba también el prior García Arias y Antonio del Corro, que fueron sentenciados por la Inquisición a causa de que habían penetrado la idea de Lutero. Propios y extraños han acuñado que la Reforma del siglo XVI termina a mediados de ese siglo con los autos de fe de Sevilla y Valladolid. El primer protestante español quemado lo registramos en Palma de Mallorca en 1523, pero es que el último es en Valencia en 1826. La investigación de Schaeffer registra 2000 nombres, con nombres y apellidos. Poco más se puede contar sobre la Reforma en España, ya que fue casi completamente erradicada. En el siglo XIX, gracias a la Revolución Industrial, llegaron a España muchos especialistas que profesaban la fe protestante. El siglo XIX da una segunda oportunidad al movimiento evangélico español, con lo que se ha venido a llamar la Segunda Reforma. El primer personaje que tendríamos que mencionar es Guillermo Rull, un señor inglés que viene a España en 1835 y pasa por Sevilla, por Cádiz, donde también establece la primera escuela evangélica en el territorio español. Él trabajará y fundará una iglesia en Gibraltar, que será la puerta de entrada de las ideas reformadas de nuevo en nuestro país.
El segundo personaje importante para nuestra historia es Jorge Parrow, que llega a España como agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1836. Tiene permiso para editar 5.000 Biblias, las cuales empieza a difundir, pero que rápidamente las autoridades impiden su difusión e incluso las confiscan. Todos aquellos que se convirtieron en el siglo XIX en España quisieron de una manera voluntaria entroncar con la primera reforma que tuvo lugar en España en el siglo XVI. Y por tanto tenemos a figuras como Luis Usoz y Río y Juan Calderón que quisieron recuperar los escritos de aquella época. Y por tanto tenemos ahora en nuestras manos las lecturas acerca de Juan de Valdés y todo el material que ellos prepararon acerca de lo que fue ese movimiento de Dios en el siglo XVI en España. A mediados del siglo XIX España seguía siendo un país intolerante en el ámbito religioso. La Inquisición tuvo que venir a abolirla un francés, ¿no? El hermano de Napoleón Bonaparte, José Botella le llamaban, y a partir de ahí pues empieza a haber unos intentos, por lo menos de cierta tolerancia a los extranjeros, sobre todo a los diplomáticos y la gente que tenía que vivir en el país, pero sigue estando prohibida la difusión del cristianismo protestante. Va a ser Gibraltar el único punto de la península ibérica y durante un tiempo también pues en la isla de Menorca, en las Islas Baleares, los dos puntos donde va a haber cierta tolerancia por los ingleses sobre todo que están allí viviendo, en el caso de Gibraltar como colonia, y a partir de ahí va a ser un pequeño foco primero de cultura, porque van desde Gibraltar varios misioneros a abrir escuelas pues cerca de la Línea, de Cádiz, toda esta zona, pero luego de refugio de los protestantes españoles como Matamoros y otros que cuando van a ser perseguidos por el Estado pues van a encontrar en Gibraltar el único sitio de refugio. Septiembre de 1868 marca un nuevo tiempo para la historia del protestantismo en España. Después del alzamiento en armas de los militares Prim, Serrano y Topete y tras la batalla de Alcolea se establece la Primera República y con ello viene la libertad religiosa a nuestro país. De hecho, los generales tienen una entrevista con los principales líderes protestantes que hasta ahora habían estado en la clandestinidad y le dicen la famosa frase: ya pueden ustedes recorrer España con la Biblia bajo el brazo. A partir de entonces se establecen las dos primeras iglesias evangélicas en nuestro país, la de Mahón en Menorca y la de aquí de Sevilla. Difícil sería detenerse en las figuras de cada uno de los grandes nombres que representaron la nueva fe. Lo que sí está claro es que protestantes españoles y extranjeros intentaron hacer aportaciones en nuestro país, no solo a nivel espiritual, sino también social. Los primeros misioneros evangélicos en España en el siglo XIX eran conscientes de la situación en la que se encontraba el pueblo español, particularmente el hecho de que la inmensa mayoría de la población no sabía leer y escribir. Por tanto, uno de sus primeros énfasis fue la creación de escuelas. Al mismo tiempo eran conscientes de la pobreza y la desidia de muchas de las personas en nuestra nación y por tanto estuvieron detrás de los hospitales y también el cuidado de los huérfanos. Pero sobre todo son conocidos por encabezar la lucha contra la esclavitud que todavía persistía en los restos del Imperio Español, en Cuba y en Puerto Rico. Y así tenemos la figura de Julio Vizcarrondo Coronado y el pastor evangélico Antonio Carrasco, que encabezaron esa lucha contra la esclavitud en España. En el 1873 van a conseguir la libertad de 50.000 esclavos en Puerto Rico y en el 86 400.000 van a ser rescatados. En esa batalla, la persona significativa y que además fue presidente de la Sociedad para la Abolición de la Esclavitud, que se fundó aquí en Madrid, va a ser Emilio Castelar. Lutero, cuando inicia la reforma en Alemania, consigue que el pueblo alcance la lectura de la Biblia. Resulta que el pueblo es muy analfabeto, entonces no le queda otro remedio que producir, o sea, enseñar al pueblo cómo leer. Eso se traduce que toda la evangelización, a todos los lugares donde ha llegado la evangelización, la alfabetización ha ido en paralelo. Entonces la familia Flinders, concretamente don Federico, construyó un colegio muy importante en Madrid, que lo puso en marcha en 1897, se llamaba el Colegio del Porvenir.
Fue uno de los pocos colegios que, por desgracia, han sobrevivido protestantes en España. Hubo una época de gran difusión de colegios, casi al lado de cada iglesia había un colegio protestante. Este colegio además fue fundamental. Federico Flinders, su fundador, para saber cómo era el sistema pedagógico español, estudió varias carreras por la noche, medicina, entre otras, y después, como vio que los textos españoles no eran muy buenos para enseñar a los niños y sobre todo a veces muy inclinados a temas religiosos, hizo los propios libros de texto y creó una imprenta que reeditó después a los reformados españoles del siglo XVI. Su aporte cultural fue fundamental, influyó no solo al mundo protestante, sino al mundo cultural del Madrid de aquellos años y abrió la mente a muchos que pensaban que el protestantismo era una herejía abominable que había que exterminar. Todos los alumnos que hemos pasado por este colegio tenemos un sello, una impronta que nos ha servido para dirigir nuestra vida desde nuestros primeros pasos. Las ideas protestantes también llegaron a las Islas Baleares desde la Gran Bretaña. La dominación inglesa de la isla de Menorca tras el Tratado de Utrecht hasta principios del siglo XIX había propiciado la entrada de la fe protestante a la isla, donde había un ambiente más liberal que en el resto de España. Entonces se considera que los primeros protestantes que vienen a Mallorca son los ingleses, que vienen a trabajar en las obras de desecación de la Albufera. Entre ellos pues hay creyentes que van a compartir su fe. Uno de ellos, que era un ingeniero que dirigía las obras, un tal William Green, será la persona que abrirá la primera iglesia evangélica en Palma, en el año 1870. A Mallorca vinieron exiliados del protestantismo de España, venían como castigados y llegaron a Mallorca y ellos fueron contagiados por las ideas liberales del protestantismo. Y aceptaron esas ideas y empezaron a reunirse ya no como católicos sino como disidentes protestantes. La obra protestante va creciendo en las islas con más o menos dificultades, dependiendo de la mayor o menor libertad política de cada momento, en una época muy convulsa. Surgen numerosos pequeños grupos de diferentes sensibilidades, tanto en los pueblos como en las capitales. En la última década del siglo XIX, pues es un momento de especial persecución a los protestantes en Capdepera. En este momento en que la iglesia había sido cerrada por las autoridades, pues tiene lugar lo que se conoce como la renuncia, un documento que firmaron 75 personas ante un notario, por medio del cual pues, se comprometían a renunciar a la Iglesia Católica, a todos sus ritos, a sus manifestaciones, se daban permiso para ser visitados unos a otros en lugares públicos y poder, digamos, pedir a alguien que abandonara el lugar si así lo deseaban, y de igual manera pues que todas estas facultades pues las tuvieran los pastores, que fueran reconocidos. A pesar de esto, pues la persecución va a continuar, porque de hecho firmar una cosa de este tipo, y más en un pueblo, pues te suponía pues significarte de una manera muy clara. Concretamente en esta isla, en Mallorca y en Menorca, los metodistas trabajaron bastante. Y concretamente unos años más tarde en Capdepera también había unas escuelas evangélicas protegidas por los metodistas que estuvieron durante toda la época de las repúblicas trabajando y dejando el sello en las personas que aún viven hoy y lo recuerdan como algo muy importante en sus vidas. Naturalmente, la guerra civil y la posterior dictadura franquista suponen un duro recorte en la libertad religiosa de nuestro país, que amenaza seriamente a cualquier confesión diferente a la católica. Bueno, tenemos aquí el Castillo de Bellver, un lugar que no se ha utilizado como fortaleza en las batallas, pero que sí se ha utilizado como prisión. Durante la guerra civil, desgraciadamente, pues también hubo algunos hermanos que sufrieron prisión. Uno de ellos, un tal Miquel Serra, de Capdepera, fue encarcelado aquí en el castillo y por ser también uno de los responsables de la congregación, pues acabó siendo fusilado. Todos los actos oficiales, los protestantes tenían que reunirse en privado y en secreto. Pues hubo persecución, opresión, presión de la Iglesia, presión del Estado, presión del gobierno. Entonces, prácticamente los protestantes no podían casarse, no tenían papeles de matrimonio, tenían que hacerlo ante notario. Pues durante la dictadura franquista no se podían enterrar a los que no eran católicos en lo que ellos llamaban el recinto sagrado o la tierra sagrada. Entonces nosotros como evangélicos teníamos un problema,
Cuando moría alguien no sabíamos dónde teníamos que enterrarlo. Teníamos que enterrarlo en el lugar donde ellos enterraban a los suicidas, a los que no eran católicos, a los judíos, etc. Entonces compramos una tumba que nos costó en aquel tiempo 150.000 pesetas, la pagamos como pudimos, esto era a principios de los 70. Con la llegada de la democracia, la situación religiosa del país se va normalizando poco a poco. En todas las islas se produce un crecimiento de las comunidades evangélicas que culmina con una expresión unida de todas las iglesias en 1982, en la campaña Él Vive. El primer acto fue en mayo de 1980 en la Plaza de Mayor, con una campaña en donde se unieron las 5 iglesias que había en la ciudad, se unieron para hacer una campaña conjunta, ¿no? Entonces nosotros hemos salido con esa frase: Jesús vive, Él vive. Y cuando Él vive, entonces visita a los discípulos y surge la verdadera fe cristiana evangélica. La comunidad evangélica es numerosa a nivel mundial, aunque en nuestro país existe un gran desconocimiento sobre cómo se organizan y denominan estas iglesias. Pues tanto la palabra protestante como la palabra evangélico vienen de la Reforma del siglo XVI, pero son palabras distintas, ¿no? Porque la palabra protestante es más bien una palabra religiosa que habla de cierta tradición cristiana diferente de la católica. Los evangélicos ponen mucho énfasis en la Biblia como palabra de Dios, pero hay protestantes que quizás no tengan esa misma convicción en cuanto a la Biblia como la base de lo que creemos y hacemos como cristianos. Los que somos evangélicos nos sentimos las dos cosas, protestantes y también evangélicos. En el ámbito evangélico se da el fenómeno de que hay distintas denominaciones con énfasis particulares, especialmente en el ámbito de expresiones cúlticas, de organización eclesiástica, en algunos casos simplemente por factores geográficos, culturales. Las iglesias evangélicas se organizan de forma independiente entre ellas, no existe una jerarquía de unas a otras. Cada iglesia organiza sus propios estatutos y funciona de una forma asamblearia, o sea, son todos los miembros de la congregación que se reúnen con la periodicidad que haga falta y participan en la toma de decisiones del día a día de la iglesia, ¿no? Son ellos que votan y participan y se implican de una manera directa pues, en las cuestiones administrativas o las cuestiones incluso de orden y fe que pueda haber en la iglesia. Hace años que entendimos que la iglesia local es la que tiene que sostener a sus ministerios, a la gente que trabaja en ella, y lo hemos conseguido. Nuestra iglesia ha tomado para financiarse el modelo bíblico, donde se nos habla de diezmos, de ofrendas, de limosnas. Luego, con lo que recogemos los domingos, las ofrendas o colectas es lo que destinamos en mayor parte a obra social. En la actualidad, la comunidad evangélica balear cuenta con unos 6.000 miembros repartidos en las islas. Muchas de las iglesias están asociadas bajo el Consell Evangèlic de las Illes Balears, creado en 2008. El Consejo Evangélico está integrado por las iglesias y entidades evangélicas que están ubicadas en las Islas Baleares. Está creado y pensado para poder representar desde un punto de vista legal a las iglesias y a las entidades miembros y poder gestionar pues, programas que sean culturales, programas sociales y al mismo tiempo pues, fraternal, que contribuya tanto a difundir nuestros valores cristianos como a reforzar también el testimonio de las iglesias y la proclamación del Evangelio. A día de hoy, la Iglesia Evangélica Filadelfia es una de las más grandes de Europa porque en los años que llevamos somos una de las más jóvenes, sin embargo es una de las que más ha crecido en los últimos 60 años. Aproximadamente, como he dicho antes, andaremos por las 1.400 iglesias. Nosotros trabajamos en el pueblo gitano porque tuvimos un llamado directamente para el pueblo gitano, pero en esa trayectoria ha habido muchas personas no gitanas que se han convertido y son pastores en medio de nosotros. Por lo tanto, no podemos hacer exclusión de nadie. Eso sería un pecado delante del Señor. El Señor nos llama a todos por igual. Las iglesias evangélicas siempre han estado muy concienciadas con la acción social en sus barriadas, y aquí en las islas, por ejemplo, trabajamos conjunto con las prisiones, con la labor con los ancianos, banco de alimentos, servicio de ropa y demás cuestiones sociales, identificando las necesidades que tenemos a nuestro entorno. El Ejército de Salvación
fue fundado en el año 1865. La labor que estamos realizando en Mallorca es hacia las personas, familias necesitadas. Estamos entregando ayuda para 250 familias. Estas tiendas han surgido o han nacido con el propósito de recibir donaciones y lo que hacemos es invertir esa donación en dinero para ayudar a estas personas que he mencionado, no solamente en Mallorca, sino en el resto de España. Remar se fundó en 1983. Bueno, en Mallorca tenemos esta casa de acogida que es para chicos de primera y segunda fase que vienen, con problemas de drogadicción, de alcohol, y luego tenemos una casa de familias de matrimonios. Tenemos tiendas de segunda mano, de muebles que reciclamos, que recogemos, electrodomésticos, y con eso nos subvencionamos. Asociación Betel se estableció en Palma de Mallorca hace 24 años, lleva funcionando a nivel nacional unos 32-33, y la obra evangélica en este aspecto fue un refugio para muchas personas que estábamos necesitados de ayuda y no sabíamos dónde acudir. Trabajamos conjuntamente en la prisión de Palma, se realizan talleres, algunos de manualidades, de pintura, también hemos realizado talleres de lectura de la Biblia o de estudio bíblico para las personas que están más interesadas. Aquella historia que empezó hace 500 años con Lutero tiene hoy su continuidad en Baleares en los más de 6.000 protestantes que se reúnen en las islas. Una comunidad que pretende imitar los pasos de Jesús, impactando en la sociedad que le rodea.